verde de luz. Bien, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Para vivir una vida victoriosa. Para vivir una vida victoriosa. En esta vida, nada de lo que piensas que es tuyo, realmente es tuyo. Nada. La gente dice, mis hijos. Porque si fueran tus hijos, el día que te mueres te los tienes que llevar. Mis hijos, mi casa, mi auto, mi esto, mi todo. Todo aquello que dices que es tuyo, en realidad le pertenece a Dios. Es tan simple como eso. Tú y yo solo somos administradores, solo somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es algo que es tremendamente importante de ser comprendido en su cabal dimensión. ¿Por qué? Porque Satanás quiere hacerte pensar lo contrario. Y esa es parte de su estrategia. Satanás quiere hacerte pensar que tú puedes hacer lo que quieras con eso, independientemente de Dios. Pero eso no es así en lo absoluto. Es como cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, viene tu padre y te dice, mira, voy a viajar con tu mamá y no hay quien se quede en nuestra casa. Vamos a estar 3 semanas fuera de viaje y quisiera pedirte que la cuides. Tú estás en esa casa, pero no es tu casa. Tú solamente estás cuidando esa casa. Y si tú empiezas a agarrar y a utilizarla para tus fines, te estás excediendo de aquello para lo que te han confiado el cuidado de ese lugar. Hay un límite. No es que tú ahora agarras y ahora tienes la condición de dueño y vas a hacer lo que te dé la gana con ella, vas a armar pachanga todas las noches en ese lugar. No, señor, no se la dieron para eso. Le dieron con un propósito específico, que usted la cuide, que usted la mantenga en integridad. ¿Hay alguien que diga amén? Pues ese es el concepto que nosotros tenemos que entender. Dios ha hecho exactamente lo mismo con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros creemos que es nuestro. Simple y llanamente somos administradores. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El que quiere hacerte pensar que tú eres dueño, rey y señor sobre todo aquello es el diablo. ¿Para qué? Para que tú empieces a decidir por tu cuenta y camines caminos de independencia de Dios y no busques la guianza de Él. Esa es la razón por la cual esto es puesto así. Así que entiéndalo. Un elemento clave para llevar adelante la agenda del reino de Dios es la administración de lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talentos. Depende de lo que nosotros hacemos con los dones y los talentos. Él nos ha dado, ¿no es cierto?, una serie de cosas, Él nos ha dado una serie de recursos. Y depende de lo que nosotros hacemos con esos recursos. Depende si los multiplicamos o no los multiplicamos. Depende si los dejamos, si los explotamos o no los explotamos. Él nos ha dado, ¿no es cierto?, personas a cuidar, que son nuestros hijos, y depende de lo que nosotros hagamos con ellos. Yo puedo ser indiferente y solo abocarme a darles dinero para que coman y vivan, y no darles cariño. Y entonces estaría faltando a lo que Dios me ha encomendado como padre a hacer. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces somos realmente administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y somos o mejores o peores administradores. O somos buenos administradores o pésimos administradores, o somos administradores mediocres. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele usted lo que ha visto. Este concepto es entendido en la palabra de Dios como la mayordomía. Esto es lo que se entiende como la mayordomía. La mayordomía es el proceso de proteger y aumentar los bienes y recursos de otros. En eso consiste. Es como cuando, ¿no es cierto?, a mí me ponen al frente de una compañía. Me dicen, muy bien, usted va a ser el presidente ejecutivo de esta compañía. No es para que yo haga lo que me dé la gana. Tiene un propósito y un fin. Los dueños han puesto y han confiado en que voy a administrarlo como corresponde, la voy a cuidar como corresponde y la voy a hacer crecer. Amén.
Por eso me pagan lo que me pagan. No me la dan para que yo haga lo que me dé la gana. Es exactamente, en todos los sentidos es así. En la presidencia de la República, en la gobernación, donde quiera, esto es así. ¿Hay alguien que lo entiende? Alábele al que vive. Entonces, solo mediante el cumplimiento de los principios bíblicos de la mayordomía tendrás una vida de victoria financiera. Caso contrario, tendrás que caminar caminos escabrosos, ¿no es cierto? No hay otra manera. La manera que Dios establece en su palabra, de la manera de prosperar, está marcada por ello. ¿Con qué haces con los recursos que Dios pone en tus manos? Amén. Si decides tú reconocer a Dios como el dueño de tus finanzas, tú vas a tener cierto tipo de bendiciones. Y si tú no lo reconoces como tal y crees que eres tú te perderás cierto tipo de bendiciones y caminarás otro tipo de caminos. Es algo donde entra en juego nuestro libre albedrío, entra en juego nuestra decisión particular. Si reconozco quién es el dueño, recuerdan esa parábola, ¿no es cierto?, cuando el dueño va a reclamar y luego, ¿no es cierto?, no le tiran pelota, cuando manda a su empleado no le tiran pelota, cuando manda al hijo lo matan al hijo. Muy claro, totalmente clara la palabra al respecto. Tú eres simple y llanamente mayordomo. Así que si tú decides no reconocer a Dios como dueño de tus finanzas, tú no vas a poder materializar las bendiciones financieras que Él ha asociado a sus preceptos. Es tan simple como eso. O sea, Dios ha asociado y te dice, ok, si tú haces esto, si tú diezmas, esto es para ti. Si tú no diezmas, ese es tu problema. ¿Me entienden? Entonces, las cosas que Él ha asociado, los preceptos que Él ha asociado, ¿para qué? Para que tus finanzas sean unas finanzas sanas. Muchos de los que hoy en día formamos parte de los círculos cristianos, no comprendemos que el dinero es un regalo de Dios. Muchos hemos recibido la enseñanza de que esto es algo malo, otros han recibido que es algo inalcanzable, otros dicen que esto es cochino, tienen una serie de conceptos al respecto. Y no entienden de que el dinero es un regalo de Dios. Aunque nosotros no lo reconozcamos que Dios nos lo ha dado. No llegamos con ello a comprender realmente, totalmente su propósito. Demasiadas veces somos nosotros los que lo gastamos, los que lo desperdiciamos, en vez de aprovechar al máximo sus beneficios. El dinero es un recurso que Dios pone en tus manos. ¿Para qué? Para que tú hagas algo en particular con ello. Tan simple como eso. Amén, amén. Hay cosas que tienen que ser cambiadas en nuestro entendimiento, porque muchos de nosotros no gastamos con sabiduría. Muchos de nosotros nos vemos envueltos en cierto tipo de problemas, por ejemplo, porque damos fácilmente al crédito y no cobramos. Tan simple como eso. Otros definitivamente necesitamos tener otros tipos de equilibrios. Muchos manifestamos una serie de desequilibrios en el manejo de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. La realidad es que Dios tiene un propósito para tus finanzas. Dios tiene un propósito para tus finanzas. Si el propósito de Dios fuera de que te vayas con mucha plata a la eternidad, tú podrías llevarte toda la plata que has reunido en la vida, podrías llevarte al otro mundo cuando mueras. Pero hasta ahora no he visto ningún muerto, ¿no es cierto?, que se lleve nada. Lo máximo es lo que le ponen sus parientes, que generalmente es su mejor pilcha. Es más, es un desperdicio, ¿no es cierto? Se van a comer los gusanos. Tan simple como eso. O sea, hay cosas, ciertos parámetros que tenemos en nuestra cabeza que no cuadran, ¿no es cierto? De aquí hemos llegado desnudos y desnudos nos vamos a ir. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Mire cómo la realidad es que Dios tiene un propósito para nuestras finanzas, que en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 18, nos dice esto. Ahí encontramos una excelente declaración resumida del propósito de Dios para el dinero. Dice:
si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿El quién? ¿Quién es el que te da el poder para hacer las riquezas? Dios. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Ok? Entonces hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquí está tremendamente claro. Aquí vemos la razón principal que Dios tiene para darle poder a su pueblo para hacer ¿qué cosa? Para hacer las riquezas. A ver, léalo con calma. Aquí está la razón principal. Dice que es para confirmar su pacto al pueblo de Dios. Leamos. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Entonces, ¿para qué te da el poder para que haga las riquezas? Para confirmar que estás en pacto con Él. Ándele. ¿Y para qué quiere Él confirmar que estás en pacto con Él? Para que la gente sepa la diferencia que existe entre vivir en pacto y vivir fuera de Él. Lo que significa ser cristiano y no ser cristiano. Alábale con ganas. Tengan en cuenta que esto no significa que todos serán ricos según el criterio del mundo. No hay aquí, ¿no es cierto? No hay en ninguna parte un acondicionamiento que diga y todos serán ricos, todos los cristianos se convertirán en ricos. No, aquí no dice eso. Aquí está diciendo que te da poder para hacer riquezas. ¿Tú lo usas o tú no lo usas? A ti te dio una inteligencia determinada, te dio unos dones. ¿Tú los usas o tú no los usas? Es tan simple como ello. Si tú los mal usas, no tienes nada. Si tú no le sabes sacar el jugo a los dones y a los talentos que Dios te ha dado, no le eches la culpa a Dios por lo que tú no usas. Si Dios te dio el talento para hacer arte de primera y tú agarras y te asocias con alguien que tiene capacidad en temas de comercio, de marketing, posiblemente, ¿no es cierto?, fácilmente puedas terminar siendo una celebridad mundial por la calidad del uso de tu don. Pero si tú usas tu don solo para que lo admire tu marido y tus hijos, ahí están tus cuadros en tu casa, en tu atelier. Lo siento, tú lo utilizaste solo para eso. Tú no creíste en más. Tú creíste que eso te lo dio Dios para que lo tengas ahí, pare de contar. Era para hobby. No era para sacarle el jugo y potenciarlo. Bolivianos, Dios es el mismo aquí o en los Estados Unidos. Y Él es el que da las ideas. Tenemos un problema, sí, con el conocimiento. El tipo de educación que tenemos es un desastre. Y lo ha sido por muchísimas décadas. Pero hay algo más grave. Tenemos un complejo en la cabeza. Y hay que quitárselo. Porque nos lo ha puesto el diablo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Así que esta promesa de darnos este poder no es una promesa que no significa que todos serán ricos según el criterio del mundo. En los versículos anteriores, por eso hay que leer el entorno, el contexto. En el capítulo 8 se define lo que es riqueza. Y dice que tener riqueza está definido como tener lo suficiente para comer, un lugar para vivir, tener ovejas y tener ganado. Lo suficiente, en otras palabras, tener lo suficiente como para sentirse satisfecho. Amén. Eso es lo que es riqueza. Así está definido, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 8. El parámetro del mundo es otro, porque para algunos, por eso, para uno ser rico es tener 1 millón. 1 millón de bolivianos, otro $1 millón. Para otro es tener 10 millones, para otro es 25 millones, para otro es 100 millones, para otro es 1.000 millones. Porque esos son los parámetros que usa el hombre en el mundo. Pero la Biblia establece cuáles son los parámetros de Dios. Y los parámetros de Dios dicen, es cierto, que tengas lo suficiente y
conforme a todas tus necesidades y lo disfrutes. Porque qué tremendo es tener más que lo suficiente y no disfrutarlo. Ay, cuidado, me ataquen. Ay, cuidado, me secuestren. Ay, cuidado a mi hijo. Ay, y no duermo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Entonces, cuando Dios habla de riquezas en las Escrituras, se está refiriendo a aquellos que tienen lo suficiente en todos los aspectos de la vida. O sea, que cuando te quieres comprar un auto, tienes para comprarte el auto. Que cuando te quieres comprar un avión, tienes lo necesario para comprarte un avión. Si eso es lo que tú ves como necesario para tu vida. Hay gente que necesita tener un avión, sí, definitivamente. Si alguien quiere incursionar en el negocio, ¿no es cierto?, del taxi aéreo, no lo va a hacer, ¿no es cierto?, con micros. Ok, entonces hay que encuadrarnos en lo que, en la sabiduría de la palabra, y Dios nos ha dado un sentido común para que nosotros lo apliquemos, ¿no es cierto?, y podamos agarrar los conceptos de la Biblia y precisamente permitir de que el Espíritu Santo los ilumine para servir a nuestro camino, para alumbrar nuestro camino. El pacto es el programa del reino de Dios, y hay que entender este tipo de concepto. Así que ese pacto tiene sus beneficios, tiene sus aspectos que son importantes. Ese pacto debería traernos beneficios que nosotros deberíamos poder disfrutar. Nosotros como bolivianos tenemos un pacto. El pacto entre bolivianos se llama Constitución Política del Estado. Eso es lo que norma qué beneficios y qué derechos, qué obligaciones tenemos. Por eso, ¿no es cierto?, es una ley de cumplimiento, es madre de leyes para nosotros los bolivianos. Si usted le quiere imponer esa ley, ¿no es cierto?, allá, fuera de Bolivia, no tiene ningún tipo de efecto ni de valor. ¿O estoy equivocado, señores abogados? El pacto es el programa de Dios, del reino de Dios. Hay un pacto con Él, que está vigente hoy en día, le llamamos el nuevo pacto. A fin de comprenderlo, primero tenemos que comprender qué es el reino. Porque ¿cómo vamos a comprender, no es cierto?, lo que es el pacto si no comprendemos qué es el reino? El reino se refiere a qué cosa, se refiere a la operación, a la implementación del gobierno de Dios. Eso es lo que se refiere el gobierno del reino de Dios. Entonces lo primero que tenemos que saber es de que un reino tiene elementos que son completamente básicos. Un reino tiene un rey, o un gobernante si usted quiere. Un reino tiene leyes. Amén. Para que funcione necesita tener leyes. Y para que sea reino o para que sea una nación necesita tener súbditos. Y en este caso los súbditos del rey somos nosotros. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. El reino tiene una agenda, el reino tiene un propósito, el reino tiene cosas que se tienen que hacer. Y es, ¿qué cosa? Es la demostración visible del gobierno de Dios, el gobierno integral de Dios sobre la vida. El reino, al final de cuentas, es un recurso divino. Para los creyentes, la sumisión, la sujeción a la agenda del reino de Dios abre paso a nuestra participación del cielo a partir de nuestra vida aquí en la tierra. En la medida que te sujetas a las normas del reino de Dios, tienes acceso al cielo, tienes acceso a los milagros, tienes acceso a las bendiciones, tienes acceso a temas sobrenaturales que en la tierra normalmente no los tendrías. Alábele al que vive. Por eso es que cuando la gente está con problemas, va a buscar a Madame Chuleta. Porque en lo profundo de su ser entiende que necesita la ayuda de algo sobrenatural que le ayude a cambiar su devenir, que le ayude a cambiar su historia, que le ayude a cambiar su circunstancia. Por eso es que la gente va a buscar en lo oculto, va a buscar una respuesta a sus problemas, porque no la encuentra en lo natural. Pero cuando tú eres ciudadano del reino de Dios, tú tienes un privilegio.
Tú tienes, a través de la obediencia de las leyes del reino, tienes acceso a tu casa matriz, el cielo. Alábele al que vive. Entonces no estás solo. Entonces ya no caminas solo. Ahora caminas acompañado con otro tipo de tema. ¿No es cierto? Es como cuando uno ve en algún lugar, no, pues yo soy americano, dice, muestra su pasaporte, soy americano, tienen preferencia el americano. Entonces, ellos se sienten preferentes en todo lado, sean o no sean. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que ellos tienen. Un ciudadano del reino debería entender qué privilegios y qué obligaciones tiene. ¿Qué me abren estos privilegios? ¿A qué me dan acceso a los privilegios de la agenda de Dios? ¿De qué me sirve ser ciudadano del reino de Dios? ¿Hay algún ciudadano del reino de Dios aquí? Ándele. Todo el que es ciudadano del reino de Dios tiene que conocer sus privilegios, sus derechos y sus obligaciones. Caso contrario, no puede exigir el cumplimiento de las mismas. ¿Por qué? Porque las desconoce. Amén. Alguien que vive allá en recóndito pueblo adentro, allá en medio de la selva, se enferma y no sabe de qué, que puede acudir en busca de salud a cierto tipo de centros de salud y no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no sabe de las leyes que lo amparan. O sea, por desconocimiento, eso significa, por ignorancia, no accedes a lo que está preparado para ti. Las personas no acceden a las bendiciones del reino por ignorancia de la palabra de Dios, de las promesas y de en qué consiste el pacto firmado con Dios. Por eso es que hay que reconocer que hay 4 aspectos en cada reino que se los señalé hace un momento. Un reino tiene que tener un gobernante. En el reino de los cielos, Dios es el rey. No es pastor, no es presidente, no. Dios es el rey del reino de los cielos. ¿Hay alguien que diga amén? Un reino tiene súbditos, eso somos nosotros. Son gente que está sujeta a ese gobernante. Amén. Y si el gobernante dice, ore, yo oro. Si el gobernante dice, ayune, yo ayuno. Se hace lo que el gobernante ordena. Si el gobernante dice, no diga malas palabras, no tengo que decir malas palabras, pues. Así que en el reino de Dios las leyes son las verdades y los principios bíblicos que están descritos en esta, que es nuestro manual de vida. Tan simple como ello. Y finalmente el reino tiene un dominio, un radio de acción, un lugar donde funciona, un lugar donde ese rey reina. En el Salmo 24:1 dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud. Bien, ¿no ven? De Jehová es la tierra y su plenitud. No es ni de los de izquierda, ni de los de derecha, ni de los de centro, ni de los equilibrados, ni de los desequilibrados. De Jehová es, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y continúa, el mundo y los que en él habitan. Él es el verdadero dueño. Lamentablemente hay un inquilino que mete calda. Es como cuando tú tienes tu casa, ¿no es cierto? Y viene un inquilino y había sido un desgraciado y no te paga el alquiler. Y luego hasta te demanda. Pero vas a cosechar, porque tarde o temprano va a llegar la justicia de Dios sobre ti. Yo te lo digo, de eso no te escapas. Podrás escaparte de la justicia del hombre, pero de Dios no te vas a escapar. Y va a caer sobre ti y sobre los tuyos. Con Dios como el Rey, si queremos habitar en su reino, si queremos recibir las bendiciones. ¿Hay alguien que quiere recibir las bendiciones de Dios? No veo nadie aquí interesado. Veo puros así, parecen monolitos ahí que no se mueven. Voy a volver a preguntar porque parece que han despertado algunos monolitos. ¿Hay alguien en este lugar que quiere recibir las bendiciones de Dios? Ándele, eso es diferente. ¿Hay alguien que quiera recibir las bendiciones de Dios?
Ya, ahora más calmadito. No, bravo, con más ganas. ¿Hay alguien que quiera recibir las bendiciones de Dios? Ándele, esa es la actitud para conquistar. Esa es la actitud para mostrarse como ganador. Alguien va a decir, pura emoción. ¿Y Dios me diseñó sin emociones? Hay almático, dice, puro funciona en el alma. Dios me ha quitado el alma, Dios me ha dado el alma por algo, alguien pelea por mi alma, para que me muestre tal cual soy. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya lo que me emociona, le meto locoto, pues. ¿Cuántos dicen amén? Alábele, alábele, y eso que no se escuchaba a mí, ¿no? Dele con ganas. Así que si queremos recibir las bendiciones de Dios, si queremos recibir los beneficios de vivir en el reino de Dios, debemos seguir ¿qué cosa? Los preceptos y los mandamientos bíblicos descritos en las Escrituras. Si los queremos, ese es el camino. La palabra de Dios nos ofrece una guía y todo el conocimiento que necesitamos para disfrutar el éxito en nuestra vida personal, y esto incluye nuestras finanzas. Amén. Cuando el que era mi jefe me confiaba cierto tipo de cosas y yo lo hacía bien y yo hacía crecer su patrimonio, él se sentía gozoso, se sentía feliz. Qué buena decisión he tomado de contratarlo al Rafa. Entonces, ¿qué es lo que daba? Me quería dar más cosas para que las controle. Y empecé mirando tecnología. Luego pasé a mirar logística. Luego miré a pisar administración. Luego pasé a mirar. Luego terminé mirando toda la compañía. ¿Por qué? Porque el dueño está mirando que estoy haciendo bien con lo que está poniendo en mis manos. Lo estoy administrando conforme el dueño espera. Pasa lo mismo en el reino de Dios. El reino de Dios, Dios te da unos talentos. Tú los usas conforme al principio que está escrito en la palabra de Dios. Tú los haces prosperar. Viene Dios y te da más. ¿Y cuántos dicen amén? Cuando Dios está contento con lo que haces, viene Dios y te da más. Y te da más. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo sus preceptos y estás haciendo las cosas como Él quiere que tú las hagas. Amén. Eso significa ser un buen mayordomo. Y eso hace que Dios, el rey, puede confiar en su súbdito, en este su súbdito o en aquella su súbdita. ¿Para qué? Para actuar como buen mayordomo al recibir sus bendiciones. Y puede usarlas ¿para qué? Para que el reino crezca. Ese es el propósito. Entonces el rey se motiva a darles más dones, más recursos, más gente. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. ¿Para qué hay un pacto? ¿Cuál es la necesidad de que haya un pacto? O sea, ¿para qué hay un pacto? El pacto de Dios tiene que tener un propósito. Cuando nosotros hacemos un contrato, cuando nosotros hacemos un convenio, ¿no es cierto? Cuando hacemos la constitución política del Estado, tiene que servir para algo. Tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? El pacto con Dios tiene un propósito. Y el propósito no es que cumplamos las cosas. No. El propósito del pacto es beneficiarnos mutuamente. Que no sea beneficio de un solo lado, porque si no, en ese caso, no es pacto, no es convenio. Cuando en un trato usted sea el único que gane, eso no es trato, eso es abuso. Alábele al que vive. En un trato, tú ganas y yo gano. Tú ganas y yo gano. Es más, debería ser, yo me preocupo que tú ganes, así como yo también gano. Esos son los pactos que establece Dios. Los que estamos metidos en este pacto, no es porque sí, es porque nos vamos a beneficiar del pacto. Ay, mira ese pastor interesado. Me vale pepino lo que opines. Es la conclusión de analizar el concepto. Amén. ¿Qué cosas se hacen sin interés en la vida?
Yo me acerqué a mi mujer porque estaba interesado en ella. Si no, no me acercaba, pues. Si no le veía buena pinta, buen futuro, no me acerco, pues. Si no veo, ¿no es cierto?, que tiene gracia, unción, y luego entiendo de que es para mí, entonces no me acerco. Me voy a buscar a otro lado, me voy a París. ¿Entiende? A Notre Dame. Ándele. Dígame qué se hace en la vida sin interés. Lo que se hace en la vida sin interés se va al tacho. Para que algo funcione en la vida, tiene que haber interés. Amén. ¿O usted se enamoró porque se enamoró nomás? No, usted estaba interesado. Con esta muñequita, híjole, voy a ser feliz. ¿No ve, pastor Luisito? Así que el pacto de Dios tiene el propósito de bendecir a las personas del pacto, para que puedan ellos ser bendición para otros. ¡Wow! Porque Dios no necesita que nosotros lo bendigamos. Él es autoexistente, autosustentable, autotodo. El pacto es para bendecirnos a nosotros, y que con la bendición que nosotros recibimos podamos bendecir a otros. Por eso en el pacto que Dios hizo con Abraham, Él le dijo, está en Génesis 12:2, que ustedes ya son masters, ¿no? Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande. No te pides nada, haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Hay alguien que lo tiene claro? Alábele al que vive. Porque es importante entender que el pacto incondicional es eterno, que no cambia, porque ese va a alcanzar al nuevo pacto. Ándele, si es perpetuo y Dios se lo hizo a sus hijos, ese nos va a alcanzar. Si estamos injertados allí, hay alguien que diga amén. Entonces, los principios de bendición del pacto continúan en el nuevo pacto que Dios también nos ha dado. Porque ese pacto también Él nos lo dio. Jesús, el autor y consumador del nuevo pacto, hace partícipe de esas bendiciones a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando su pueblo tiene comunión con Él. ¿Y cuándo lo establece? En la Santa Cena. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Nos está dejando claro, ¿no es cierto?, que cuando somos parte del pueblo de Dios, podemos recibir, ¿qué cosa? Las bendiciones que Él ha preparado para su pueblo. Así como tenemos que participar de las obligaciones que Él ha establecido para su pueblo. Porque estamos en pacto, porque tenemos un convenio. Él dice, no mentirás, para que tú no mientas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. A ver, si tú solo estás pensando en tu familia, tus hijitos, porque los ves como tuyos, ¿no es cierto? En tu casa, en tu trabajo, en tu ropa y en tu dinero, tú no estás teniendo en cuenta el pacto. Porque el pacto es bendecirte para que tú bendigas a otros. Dámeme, a mí nomás, dámeme, a mi familia, a mis hijitos, lo que yo quiero, dame. No tienes mentalidad del pacto. La mentalidad del pacto,
dame para que yo sea bendición para otros. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Estás limitando a Dios. Estás limitando lo que Dios puede hacer y hará a través de ti para bendecirte. Porque tú no estás mirando las condiciones del pacto en integridad. Porque no estás pensando con mentalidad de pacto. No estás mentalizando como alguien que es parte de esto. Tú solo quieres lactar. No quieres, ¿no es cierto?, aportar. Tú solo quieres pedir, dame escuela, dame colegio, dame esto, dame lo otro, ¿no es cierto? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no pagas tu tributo? No estás actuando con mentalidad de pacto, no estás honrando el pacto. Estás pensando solo en tu reino y no en el reino de Dios. Este lugar no se hizo para establecer mi reino. Este lugar se hizo ¿para qué? Para servir a los hijos de Dios. ¿De a mí qué me sirve tener una buena silla? Yo no me siento ahí. Rara vez me siento. Es para que esté cómodo usted. Estamos pensando en usted. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, Dios está interesado en un programa que se llama el programa de edificación personal. Como sus mayordomos, Él quiere que alcancemos ¿qué nivel? ¿El más bajo nivel? No, el más alto nivel de éxito en lo que respecta a hacer nuestra parte. Por eso es de que la visión de nuestra casa es ser una iglesia de excelencia. Alcanzar el nivel más alto que se pueda alcanzar en los caminos de Dios en este mundo. Ese es nuestro objetivo. No porque nos usó la palabra excelencia, no, sino que queremos hacer aquello que Dios nos manda hacer de la mejor manera posible. Amén. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender. Lo que Dios espera no es de que seamos hijos comunes y corrientes, no es que quiera que seamos como hijos de Sánchez abandonados, llorones y esto y lo otro, no, quiere que seamos más que vencedores. Amén. Que en este lugar no haya un Rafael exclusivo que se lleva la gloria y esto, lo otro, que hayan cientos, sino miles de mejores que Rafael. Alábele al que vive. Predicadores. Ingenieros. Licenciados, administradores, abogados, en todo. El pueblo de Dios debería caracterizarse por usar los dones que Dios le ha dado a lo más alto que pueda. Así que en lo que respecta a hacer nuestra parte, Dios espera que alcancemos lo máximo. Claro, tú a tu hijo cuando nace no le dices, hay una palabra profética para él que va a ser un sabio, va a ser un científico tremendo. No le dices, ya, dame, ¿no es cierto?, resolveme el problema de Newton. No le dices eso. Tiene que pasar un proceso. El pacto es la palabra impulsora dentro del reino de Dios. Entender y vivir dentro del pacto es clave para nuestra victoria personal y para nuestra victoria financiera. Si no entiendo en qué consiste el pacto, yo hago lo que me parece y no hago lo que el pacto me demanda. Y la idea es de que para alcanzar éxito en este camino, en el reino de Dios, tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Alábele al que vive. Como te dije, al ser ciudadano de Bolivia, vives bajo un convenio suscrito entre bolivianos, a través de nuestros representantes en la Asamblea Constituyente. Hemos buscado que la gente seamos representados, no podemos ir todos, ¿no es cierto?, a decir esto hay que hacer. Para eso, ¿no es cierto?, elegimos una Asamblea Constituyente, a la fuerza, no a la fuerza, como quiera que sea.
esa gente definió, porque se le delegó un mandato, y dijo, estas son las normas con las que vamos a vivir. Y esas son de cumplimiento para todos. Para todos. No hay excepciones. Si eres boliviano. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Y ese convenio se llama Constitución Política del Estado, en nuestro caso. Es el documento rector bajo el que opera el reino llamado Bolivia. Alguna vez puede que tú escuches cuando sufre algún tipo de injusticia, puede que escuches, ¿cierto? Yo conozco mis derechos, y puedes decir. Cuando siente la gente que ha sido víctima de injusticia, por eso va corriendo. ¿No? Cuando a alguien lo han robado, le han hecho algo, lo han abusado, él va corriendo. ¿Por qué? Porque está reclamando sus derechos. Va a sentar la denuncia, porque ha recibido un trato injusto. Está apelando a sus derechos establecidos en el convenio, llamado Constitución Política del Estado, y espera que esos sean respetados, porque si no, luego no tiene sentido tener ese convenio. Si hay gente que los irrespeta y se pasa por encima. Así es, en mi vago entendimiento de las normas y particularmente de la palabra de Dios. Hay alguien que diga amén, 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 amén. Wow. De igual manera, si eres cristiano, también eres parte de otro reino. Tienes una nacionalidad celestial. Si eres cristiano, eres parte de otro reino, eres parte del reino de los cielos. Eres parte de ello, y eso te otorga derechos descritos en su pacto. Amén. Sin embargo, si tú no conoces tus derechos, ¿cómo puedes ejercerlos? No sabrías aprovechar al máximo los derechos y privilegios que te han sido concedidos como ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué? Porque un pacto es mucho más fuerte que un contrato. Porque un pacto supone una relación. En un contrato no hay relación, ¿no ve? Es solo el papel, solo el documento. Pero en un pacto sí hay relación. Por eso es que el matrimonio no es contrato. Por eso es que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Pueden decir lo que quieran, pero eso es lo que es, punto. No voy a arguir más al respecto. ¿Hay alguien que diga amén? Gloria a Dios. Un pacto, aunque contiene un elemento, un acuerdo legal, y oficialmente es vinculante, contiene un aspecto relacional que no se requiere en un contrato. ¿No ve? Para que el pacto matrimonial se concrete, se consolide, tiene que haber una relación. Y esa relación, ¿no es cierto?, se lleva a cabo el día de la boda. Porque si te comes el pastel antes de tiempo, ya lo fregaste. Al pan, pan. Al vino, vino. Como lo dijo don Marcelino. La razón por la que necesitan de entender los derechos y privilegios del pacto es para saber cómo vivir una vida victoriosa con la autoridad de ser parte del reino de Dios. Caso contrario no puedes. Las promesas, la voluntad de Dios derivan de su pacto. No derivan de otra cosa. Si no conoces el acuerdo en el que estás operando, no sabes cómo beneficiarte de él. No sabes qué pedir, ni cómo pedirlo. Cuando yo necesito hacer algún tipo de trámite y desconozco algo, busco a un abogado, porque él sí sabe. ¿Cómo hay que legalizar esto? Entonces no te quiero de un abogado, porque yo no sé. Lamentablemente no me enseñaron, eso sería reforma educativa.
que me enseñen de mis derechos desde que soy pequeñito y de mis obligaciones. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de solo enseñarme, ¿no es cierto?, que la cantuta es rojo, amarillo y verde. Así que, si no conoces el acuerdo en el que estás operando, ¿cómo te podrías beneficiar de él? No sabes cómo ejercer autoridad legal que te pertenece. Siempre y cuando funciones, obviamente, dentro de ¿qué? De las condiciones del pacto. Hay gente que quiere que las condiciones del pacto le funcionen viviendo fuera de él. Viviendo sin casarse, quiere que Dios le bendiga, quiere que Dios le prospere, quiere que Dios le ame, no cumpliendo las labores de qué cosa, como padre de corregir a tus hijos, quieren seguir haciendo ello. Imposible, pues. No funciona. Para que funcione, tienes que ejecutar las condiciones del pacto. No quiero escuchar eso. No existe eso en el pacto. Corazón enseñable, corazón contrito y humillado, implica eso. Alábele al que vive. No es esto, no se toca. No hay tal. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, híjole, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Wow, qué clarito. Como resultado de su obediencia, el pueblo de Dios recibiría el derecho a ciertos privilegios. Seréis mi especial tesoro, por encima de los otros pueblos. ¿Hay alguien que diga amén? Porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente separada para mí. ¡Wow! Estas palabras se las dirás a los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Como resultado de la obediencia recibirían ciertos privilegios, protección, incluso honor. Los recursos que Dios nos ha dado son para que seamos fructíferos. Desde la creación le dijo: y fructificad, den fruto. Y den fruto no es tener chilpayates, 14 hijos, 20 hijos, no. Den fruto. ¿En qué? En todo lo que les he dado. Que produzca la tierra fruto. ¿Hay alguien que diga amén? Que produzcan los árboles fruto. Que produce hijos, también fruto. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Así que los recursos que Dios nos da es ¿para qué? Para que demos fruto y nos multipliquemos. Y los usemos ¿para qué? Para expandir el reino de Dios. No para entrar a la high society. No para estar con la crema. ¿Hay alguien que diga amén? Muchos no lo entienden así, porque no se dan cuenta de que el pacto está directamente relacionado con el avance del reino de Dios. Entonces es por eso de que hay que rogarle a la gente para que sirva. Pero es que hay que decirle: ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué cierras tu GAL? ¿Cómo vas a cerrar tu GAL? Ay, no, tengo este problema, ay, tengo aquello, que esto, que todas las excusas que pueden haber, válidas e inválidas, porque simplemente no es entendido que lo que Dios te ha dado es para que tú expandas el reino de Dios. Y luego quieres prosperar, quieres los beneficios del reino, pero tú no quieres, ¿no es cierto?, contribuir con lo que Dios te ha dicho que contribuyas, con lo que tú tienes que cuidar. Porque para expandir el reino de Dios tenemos que cuidar de nuestros hermanos menores. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Tú puedes ser cristiano, cristianazo todo el día, y tú puedes estar camino al cielo ya, pero si no experimentas los beneficios de estar bajo el pacto, eres un chapi cristiano. Si tú no vives la comunión con el Espíritu Santo, te estás perdiendo las delicias de subir a la montaña rusa. ¿Me entiende? Te estás perdiendo cosas que Dios ha preparado para ti.
estás perdiendo vivir los beneficios del pacto. La victoria financiera solo viene cuando te conformas, cuando te alineas a los preceptos establecidos por Dios en su palabra. No es como la prosperidad del mundo que preocupa. Hace unos días, ¿no es cierto?, secuestraron a un señor, ahí a un empresario. ¿Usted cree que esos 2 días la pasó a todo dar, amarrado? Vivir de acuerdo con el pacto es clave para que participes de los privilegios, de la autoridad y la victoria en el reino. Si no lo haces, es solo problema tuyo. Es porque no quieres. Es porque hay pereza. Tan simple como eso. Porque si fuera tu prioridad, le sacarías tiempo para hacerlo. Ay, me olvidé que tenía reunión. Ya te estaba visitando el alemán. ¿Cómo te vas a olvidar de cuidar de tus hermanos? ¿Cómo te vas a olvidar de cuidar de tus hijos? No, me olvidé. ¿Cómo es eso? En lenguaje vulgar dirían, anda mamaraguari. Lo que pasa es que no es tu prioridad. Tan simple como él. Muchas veces somos pura boca. Yo te voy a amar, te amo, Señor, te amo, te amo. ¿Me amas, Pedro? Te amo. Apacienta mis ovejas. Tan simple como eso. Apacienta mis ovejas. No le digas, el campeón sale en la tele, esto. Apacienta mis ovejas. ¿Amas a Dios? Apacienta las ovejas de Dios. Cuida a tus hermanos menores. Cuida a tus hermanos menores en Cristo para que no te quede para la menor duda. No los discrimines, no los afectes, no los menosprecies. Levántalos, bendícelos. No los maltrates. No se puede experimentar la prosperidad del pacto sin demostrar primero un compromiso con el pacto. No se puede. Podemos afirmar que las bendiciones de Dios están vinculadas a guardar su pacto. Por eso que es no equiparable con ¿qué? Con lo que tiene el mundo, con el concepto del mundo. La Biblia dice que podemos esperar cuando obedecemos este mandamiento. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Escucha bien, escúchate, lo voy a volver a leer porque a veces, ¿no es cierto?, con una sola lectura no se entiende, no sé por qué. Gracias a muchas maestras o maestros que hemos tenido en primaria. Guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Cuándo vas a prosperar? Cuando guardes el pacto que tienes con Dios. Quieres y debes saber que tu nivel de prosperidad en el nuevo pacto está en función con el nivel de tu crecimiento espiritual. No conforme las más cosas que hagas, conforme tu crecimiento espiritual. ¿Y cómo se da el crecimiento espiritual? Teniendo intimidad con Dios. ¿Se está entendiendo lo que estoy predicando? Alábele al que vive. Amén. Así que uno de los mayores secretos que yo puedo revelarte este día acerca del pacto está destinado a producir progreso en tu vida. El pacto es para que tú prosperes. Cuando operas de acuerdo con el pacto de Dios, recibes poder, recibes un caudal de poder, recibes posición, recibes autoridad de parte de Dios. Uno de los problemas que experimenta la gente que es parte del cuerpo de Dios, o parte del cuerpo de Cristo, es la falta lamentable de relación entre los aspectos espirituales del pacto y los aspectos materiales del mundo tangible en que vivimos. Creen que están desconectados. Como creyente, nunca debes separar el propósito del pacto de Dios. Nunca debes separar la parte espiritual de tu vida de la parte material
de la parte física. Pastor, ¿de dónde se saca eso? Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es súper. ¿Sabes qué? No solo quiero que prosperes espiritualmente, quiero que prospere tu salud. Quiero que tú prosperes, que prospere tu conocimiento, que prosperes integralmente, porque Dios no nos ha diseñado espíritu total y aparte alma por otro lado y cuerpo por otro lado. Vaya a freír monos, somos un ser integral. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele, alábele. El apóstol aquí está orando por la integridad, no solo material de los creyentes, está orando por su prosperidad espiritual y por su prosperidad física, porque todas están interrelacionadas. Amén. Cuando las personas viven sin tener en cuenta esa relación, a menudo terminan en condiciones poco satisfactorias. Un ejemplo, pastor: esos que ganan mucho dinero y no toman en cuenta lo espiritual, viven con un vacío permanente en su interior. Y aquellos que se dedican supuestamente a lo espiritual, viven con una insatisfacción y frustración en lo material. ¿Y Dios nos diseñó para que tuviéramos insatisfacciones? Yo no se lo creo. Porque si Dios me diseñó de forma integral, es para que sea próspero en todo. Hay alguien que diga amén. Dele ese aplauso. Otros, peor todavía, otros viven con mentalidad de pobreza. Ay, caray. Con la excusa de ser espirituales. ¿Y qué terminan siendo? Improductivos. No contribuyen a satisfacer sus propias necesidades ni las de su familia. Peor es que van a satisfacer, ¿no es cierto?, las necesidades del cuerpo de Cristo. Peor van a satisfacer las necesidades del avance del reino de Dios. Por eso siempre le digo, el pastor es clave o el pastor es clavo. Pongámonos de pie. Escúcheme bien. Dios no está en contra de la riqueza, sino porque Dios hubiera prosperado tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no está en contra de la riqueza. Dios no odia a quien, cierto, prospera. Él está en contra del mal uso de la riqueza, de la mala manera en cómo se consigue la riqueza, de la motivación equivocada para hacer riqueza. Él está en contra del angurriento, del que está pensando en tener dinero por tener poder, por tener respaldado su jubilación. Mi jubilación es Cristo. Levante sus manitos ahí. Ahí, ríndase delante de Dios. Usted es el súbdito del rey. Usted cuestiónese, mírese al espejo. Papá, yo quiero vivir la plenitud del reino. Yo quiero ser un ciudadano de tu reino impecable. Quiero alcanzar todo el potencial que tú veías en mí cuando estaba siendo concebido en el vientre de mi madre. Quiero dar el fruto que tú quisiste siempre que yo diese. Sé que tú eres redentor, que tú redimes el tiempo, los motivos, los corazones. Hoy, Padre, hoy quiero yo entender, recordar y caminar conforme a tu pacto. Soy ciudadano del reino de Dios y quiero vivir a plenitud. Quiero alcanzar lo máximo que se pueda en tu reino. Quiero ser próspero, muy próspero.
conocimiento, en sabiduría, en amor, en salud, en espiritualidad, en intimidad contigo y también en lo material, Señor. Enséñame a apreciar lo tuyo, Señor. Que no sean los deleites de la carne, del mundo, los que me jalen. Sé tú mi Dios, mi guía, mi norte, mi inspiración, mi razón de vivir, mi razón de crecer, mi razón para prosperar y bendecir, la expansión de tu reino, ser de bendición para los demás. Nunca más dejaré lo tuyo por lo mío. Bendito Señor, porque quiero que un día cuando esté delante de ti tú digas: en este negrito tengo complacencia. Le costó, se equivocó, se cayó, pero siempre supo levantarse y con todo su corazón buscó hacer mi voluntad. Padre precioso, este día yo te pido, glorifícate en nuestras vidas, guía nuestra entrada, nuestra salida, inspíranos, Señor, inspíranos a vivir en tu reino, a agradarte a ti, Señor, a jalar las bendiciones, Señor, y a proclamar que esta tierra que nos has dado, Señor, es un lugar bendito. Bendecimos Bolivia, bendecimos la economía de este país, bendecimos las personas, que hay una transformación, Señor, que tu palabra corra de norte a sur, que tu Espíritu Santo transforme la vida de los bolivianos, Señor. Sopla de tu Espíritu, Señor. Bendice las vidas, Padre Altísimo, Señor. Tu presencia sea notable, Señor. Y en particular te pido por esta Santa Cruz de la Sierra, Señor, que sus corazones no sean engañados, que se dirijan a ti, se rindan delante de ti y te sirvan a ti. Poderoso Dios, precioso Señor, milagroso Señor. Si basta con la yapa para mí, Señor, porque de tu abundancia, Señor amado, lo que tengas para mí ya está preparado. Haz que coseche todo lo que has preparado para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.